La actividad del día de hoy es la elaboración y el desarrollo de la práctica de laboratorio relacionado a la segunda condición de equilibrio, donde este es el objetivo, donde vamos a comprobar experimentalmente la segunda condición de equilibrio, donde aplicamos los momentos de una fuerza, teniendo en cuenta el sentido horario y antihorario en el movimiento de rotación. El planteamiento del problema lo tenemos acá, y de acuerdo a este planteamiento del problema sobre la segunda condición de equilibrio, usted debe obtener de este planteamiento la variable independiente, la dependiente, la interviniente y la hipótesis, donde la variable dependiente resulta ser el efecto y la independiente resulta ser la causa. Entonces, acá en este escrito, en este descrito, existe una causa y un efecto o una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la causa acá? ¿Cuál es el efecto? Lo tendrían que escribir acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se describe acá sobre el problema, ¿cuál sería la causa? Eso lo escribiría acá. Y de acuerdo a este problema, ¿cuál sería el efecto de esa causa? Entonces sería la variable dependiente. Ahora, para que la variable independiente o el efecto varíe, entonces acá en este planteamiento, entonces se obtiene esa variable llamada variable interviniente, que es el que haría cambiar o variar el efecto de esta causa. Entonces, ¿cuál es? Eso que haría que el efecto cambie es considerado la variable independiente. Y la hipótesis sería de este problema una posible respuesta o solución a este problema. Entonces, ¿cuál es la hipótesis en este caso? Luego tenemos el fundamento teórico, donde debe buscar información de algunas líneas con respecto a cada uno de estos puntos. Entonces, debe buscar información de diferentes medios, pero con respecto a estos 4 puntos. Unos cuantos párrafos con respecto a qué se refiere el brazo de palanca, a qué se refiere el momento de una fuerza, dirección, sentido, módulo, a qué se refiere la cupla o par de fuerzas, a qué se refiere la gravedad. Entonces, escribir acá algunos párrafos con respecto al contenido o a la definición de estos 4 puntos. En los materiales, estos materiales se van a ver acá en este video. Se sugiere ver este video de explicación, donde va a poder ver los materiales que se estarían utilizando. Entonces usted haría una lista de los materiales que se están utilizando en este experimento. Para eso debe abrir este enlace para ver el video de explicación del experimento. Entonces, de acuerdo a eso, usted debe plantear un procedimiento. Es decir, de acuerdo a lo que vaya a entender de esta explicación que está en este video, usted va a escribir el procedimiento del experimento. O sea, qué se hace primero, qué se hace segundo, qué se hace tercero, qué se hace cuarto. Los pasos que se darían para desarrollar este experimento. En este primer experimento tenemos los siguientes datos y en cada uno de los experimentos son 1, 2, 3 y 4 experimentos. Cada uno de esos 4 experimentos se van a completar acá en este cuadro. Por ejemplo, en el primer experimento, en la experiencia 1, donde me pide masa 1,
la masa 1 está acá, que es 255 gramos. Acá escribiría 255 gramos, por ejemplo. Luego la distancia 1. La distancia 1 se refiere a esta distancia, que corresponde a la masa 1. Masa 1, distancia 1. Sería 25.5 centímetros. Luego la distancia 2. La distancia 2 sería este otro, 30.2 centímetros. Y la masa 2, que es experimental, en este caso sería desconocido. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Con el procedimiento que usted ha hecho en el cuaderno de la clase anterior. Para calcular la masa experimental, es decir, la masa en este experimento, durante el experimento. ¿Por qué durante el experimento? Porque acá se ha medido esta distancia, esta otra, con la regla y mirando, observando la regla, la medición, que posiblemente sea este acá y sea esto acá. Entonces, se ha pesado la goma y se ha pesado el yogur. Y esos pesos están pues, registrados en esta balanza. La masa del yogur es único, se repite en todo esto no cambia. Lo que sí va a cambiar son estos. ¿Por qué? Porque se han medido y acá las distancias van a ser diferentes. Cada experimento con respecto al atún, por ejemplo, acá tienen medidas diferentes. Con respecto a este envasito, tiene acá otras medidas diferentes. Entonces hay que completarle ahí. Y al final, con respecto a la gelatina, sus medidas son diferentes. Hay que completarle. Entonces, pero ¿cómo calculamos la masa 2, la masa experimental? Para la masa experimental, en este caso, para esta masa experimental, porque la masa utilizando la balanza es de 215 aproximadamente. Pero en el experimento, este pesa diferente. ¿Y cómo calculamos? Lo calculamos utilizando la fórmula del momento de una fuerza, porque está en equilibrio de rotación. Como está en equilibrio de rotación, por eso se utiliza el momento de una fuerza, donde este hacia el punto de equilibrio o hacia el eje iría en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces será 255 por 25.5 centímetros. Acá los números parecen coincidir, pero es una casualidad que acá sea 255 gramos y la distancia 25.5 centímetros. Este yogur va hacia abajo y hacia el punto de apoyo, hacia el punto de equilibrio, y el sentido es horario. Como el sentido es horario, entonces es negativo. La masa 2 por la distancia, que es 30.2. Como sugerencia, este que es negativo cambia de lugar, acá se multiplica, luego este, al cambiar el lugar, como está multiplicando, pasaría a dividir acá, y el resultado aproximado es esta cantidad, 215.31 gramos, ya que los centímetros se simplifican. Entonces, la masa 2 es aproximadamente 215.31 gramos. Entonces, esta masa 2 es lo que se va a completar acá, en este espacio, 215.31 aproximadamente. Pero la masa del yogur medido con la balanza es esta. Mire cuánto es de diferencia. Esta diferencia de la masa del yogur, porque queremos saber cuánto es la masa 2, la masa desconocida, la masa 2 en este caso es el yogur. En la segunda experiencia sigue siendo el yogur, en la tercera y en la cuarta. Es decir, en las 4 experiencias, la masa 2 siempre sería el yogur, pero las medidas acá van a variar, acá no. Entonces, como la masa experimental del yogur es 215.31, pero la masa del yogur medido con la balanza es 215. ¿Qué cantidad de error implica esta diferencia? Para eso utilizamos esta fórmula, donde la masa real medido con la balanza es
que se resta con la masa experimental hecho en el experimento, colgando el yogur, que es 215.31, entre la masa real, que sigue siendo 215, por 100%. Entonces se resta, pero esta diferencia es negativa y se coloca dentro del valor absoluto para que se convierta a positivo. Si es negativo, se convierte a positivo. Y si es positivo, seguirá siendo positivo, porque el valor absoluto representa una distancia, una longitud. Entonces, lo que se haría acá es dividir y multiplicar con 100, o multiplicar con 100 y luego dividir. Pero el resultado a la centésima es aproximadamente 0.14, es decir, el error obtenido en el experimento es de 0.14%. El experimento, en esta primera experiencia, el error que se ha cometido es del 0.14%, es bastante pequeño. Y ese error pudo haber sido causado por la regla o causado por la ubicación de estas pesas o por la balanza. Hay muchos errores, o por la visión también, porque de acuerdo a mi visión esto está totalmente horizontal, pero siempre hay una pequeña variación. Y esa pequeña variación o error es justamente lo que se acaba de encontrar, que es el 0.14%. Hay un error permitido que es hasta el 5%, o sea, acá en la cantidad del entero debe aparecer como máximo 5%. Ese es el error máximo permitido en todo experimento. Si el error es mayor al 5%, se puede decir que el experimento no es confiable, o el experimento que se ha hecho no es confiable, porque es más de lo permitido. Pero si es de 5 a menos, entonces por más errores que haya, pero es menor, es relativamente menor del 5 por abajo, entonces el experimento es aceptable, es confiable. De la misma manera, usted va a completar estos datos, como se acaba de explicar. Después de completar el cuadro, responda también estas preguntas y en la conclusión debe guiarse de la hipótesis, de los datos que ha recogido, de la tabla, y debemos dar una conclusión relacionando entre la hipótesis y los datos de esta tabla que usted va a completar. Entonces usted presentaría su informe, el informe de la práctica de laboratorio, que contendría todo lo que usted ve acá, debería contener su informe. Todo el proceso, incluso el proceso para el cálculo, debe estar en su informe. Las preguntas y respuestas también debe estar en su informe. Entonces, con respecto a la gráfica, ya quizás si no hay cómo imprimir, usted puede obviar estas gráficas, pero haciendo un bosquejo de la forma que tiene, ¿no? Porque es necesario que vayan en el informe de la práctica de laboratorio. Entonces, no se olvide que debe completar las variables, la hipótesis, debe completar el fundamento teórico, debe completar esta parte del procedimiento y debe completar esta parte del cuadro. Y también responder a las preguntas que se tienen acá. Finalmente,